para llegar a la situación actual me parece que habría que hacer una especie de genealogía, ¿no? En realidad. Y de cierta manera yo creo que a lo largo del siglo XX se vino produciendo ya como digamos, la activación de distintas estrategias artísticas que superaron el espacio, digamos, drástico del museo o de la galería de arte para actuar en espacios pues, abiertamente públicos. No sé, estoy pensando en la Bauhaus, por ejemplo, o en el construccionismo, ¿no? Que eran estrategias artísticas que entendían que el arte como campo de acción no incidía solo o exclusivamente en el espacio museístico, sino que lo hacía también directamente sobre el espacio vital. Es decir, entendían que el arte era fundamentalmente un proyecto social, ¿no? Pues hoy nos encontramos con que el ámbito de acción no puede ser ya ni la publicidad, ¿no? Ni puede ser pues, hacer meramente attrezzo para teatro, sino que creo que fundamentalmente inciden sobre eso que podríamos llamar la esfera pública, ¿no? Y la esfera pública no es solo el espacio físico de la ciudad, sino también los espacios mediáticos de la tele, de la radio, de internet. Toda práctica artística implica una división de lo sensible. Es decir, el término que utiliza el filósofo Jacques Rancière, ¿no? La división de lo sensible apunta a que todo modo de hacer arte incide al menos en tres ámbitos. En el modo de hacer, es decir, ¿qué soy como artista? ¿No? ¿Qué es un artista? ¿Qué se supone que hace un artista? ¿No? El modo de visualidad, es decir, ¿qué es lo que muestra el artista? ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de cuestionamientos su medio le permite expresar? ¿No? Y un modo discursivo, el modo de decir, que es generar nuevos recursos conceptuales, teóricos, para hablar de esas prácticas. Yo diría que toda práctica artística es, por definición, una práctica política, aun cuando el arte lo que quiere hacer es, o los artistas quieran pintar bodegones, ahí hay una práctica política detrás de eso, es decir, están canonizando un modo de ver el mundo, están representando una clase social. Me parece muy peligroso pensar en el arte por el arte, ¿no? El arte siempre, por definición, tiene una implicación política. Aquí, obviamente, se abren varias líneas de reflexión. Una en la que lo político deviene objeto de representación o indagación del arte, ¿no? Donde, por ejemplo, un artista concienciado, ¿no? Hace una serie de cibacroms, ¿no? De fotografías digitales, ¿sí? De alta resolución sobre la pobreza en México DF, ¿no? Donde, digamos, se podría hablar de una manera naif, inocente, ¿verdad?, de un tema político en su representación. Siempre hemos de preguntarnos por cuál es la función o la implicación política del arte, aunque eso no esté puesto en primer plano. Y aun cuando esté puesto en primer plano, indagar, cuestionarnos por cuáles son sus implicaciones. Desde los 60 en adelante aparece un tipo de proyecto artístico inconcluso, incompleto. Desde una manera inmediata en el arte cinético, donde las obras no son nada sin la presencia del espectador que activa pues el lienzo o el espacio cromático de interacción entre la obra, digamos, entre el objeto y el espectador, a obras del minimalismo o del land art, donde las obras no son nada, sino hay un sujeto que transita y activa esos espacios, ¿no? ¿Qué tipo de situación generan estos nuevos modos de producción o de obra, ¿no? Por llamarlo de alguna manera? Bueno, con lo que nos encontramos es que los espectadores no son receptáculos pasivos, en realidad son parte activa de producción del significado y de producción de la obra. Por lo tanto, en sentido estricto, creo que no podemos establecer una dicotomía entre creación y recepción, ¿no? Walter Benjamin ya decía en el famoso texto de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no?, de 1936, que nos encontramos cada vez más con una imbricación directa entre el receptor como creador. A mí me parece sumamente provechoso porque creo que lo que pone sobre la mesa esto es una cuestión central y que quedaba oculta en la medida en que siempre se había hecho énfasis a lo largo de la historia del arte, incluso a lo largo de gran parte del siglo XX, en que el arte es un objeto. Y el arte no es un objeto, el arte es una práctica. ¿Sí? En la medida en que es una práctica, siempre va a redefinirse o siempre se va a plantear la cuestión de cómo se generan relaciones en torno a el objeto o la experiencia artística, por llamarla así, ¿no?
Eso pasa desde la década de los 60, es decir, en la medida en que el arte se desobjetualiza, se desmaterializa y el objeto no es el espacio o el lugar central de la práctica artística, sino las relaciones que se establecen entre los artistas, las instituciones, las prácticas y los supuestos espectadores, con lo que nos encontramos aquí es que hay que preguntar por qué tipo de agente o de respuesta en la ciudadanía genera el arte. Quisiera pensar que ciertas estrategias artísticas contemporáneas, con lo que hay, con los recursos que tienen, intentan que pase lo que no hay, ¿no? Y yo creo que eso sería un criterio para interrogar, ¿no?, esos fenómenos, es decir, en qué medida no refuerzan la institucionalidad, sino que precisamente permiten pues, el surgimiento de otras prácticas o de otros modos de ser, ¿no? Creo que no debemos separar tajantemente entre teoría y praxis. Yo creo que la sociedad contemporánea, una sociedad que está caracterizada por la producción simbólica en muchos niveles, es sumamente importante invitar a una transversalidad, a un entrecruzamiento entre la práctica plástica y la teoría. Es decir, creo que el arte produce teoría. Creo que produce unas situaciones, unos interrogantes, todo un discurso simbólico que ha de ser interpretado y que es interpelado como teoría. Y al revés, creo que la teoría, y ahí radica una de sus grandes pobrezas tal vez, funciona fundamentalmente desde el ámbito alfabético, ¿no? Funciona desde la escritura y desde la academia o desde la prensa. Entonces me parece que esa división tajante entre teoría y práctica en la sociedad actual y en los modos de producción actuales, donde el conocimiento y todo el plano simbólico es parte fundamental de las industrias actuales, creo que es muy importante entender que con el arte, con la producción simbólica o en tanto que producción simbólica, se está produciendo también conocimiento.